Está en línea para charlar con nosotros el señor Gustavo. Mira, te voy a decir así. Está en línea para charlar con nosotros el señor Gustavo Castro. Pela Castro. Hoy me pidieron si podía conseguir una foto del señor Gustavo Castro. ¿Cómo le va, señor Gustavo Castro? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿Todo bien? Bien, bárbaro, impecable. Necesito fotos. Bien, bueno, necesitamos fotos suyas, se lo aviso. ¿Con qué necesidad? Así, al aire se lo Pero digo. no de esas que usted manda por WhatsApp. Dice la productora más o menos actualizada, no de cuando tomaste la comunión. Aclara. Unas más decentes. Es que no, justamente, las de la comunión son las únicas decentes. A partir de ahí, todo indecente. Es que Todo no- para atrás, pues. Es que usted se saca fotos para en atrás. Zunga, ahí en Claro, el Caribe claro. Corondino, y no queremos Claro, ese tipo de claro, fotos. claro. Una cosa más profesional. A ver, si anduviera en Zunga por el Caribe Corondino, sería detenido rápidamente. No por la Zunga en sí, sino por la percha, digamos. Por el espectáculo. Por el espectáculo dantesco. Dantesco. Imagínate encima sacando fotos. Quiero pasar el resto de los días que me quedan en libertad. ¿De qué charlamos hoy, Gustavo? Acaban de dar a conocer el índice de inflación, ¿viste? 5.3. Ah, sí. 5.3. Sí. El índice de julio va a dar claramente más alto. Sí, claro. Sobre todavía todo. estamos en niveles altos, pero no tan altos. O sea, lo que pasa es que nos vamos superando. Hasta hace un tiempito, un % ya era como un montón. Bueno, ahora estamos arriba de 5 y ya estamos pensando que en julio va a andar, no sé, arriba de 6 seguro, sí. Arriba de 7 no sé. Es el Pero por ahí. último regalo que dejó Guzmán, ¿no? Que provocó Guzmán con su renuncia, básicamente, además, en julio. Sí, claro. No apareció en este índice que se dio a conocer, claramente, porque este es el de junio, pero va a aparecer en el de julio, en donde van a estar involucrados estos últimos días de desquicio, digamos, de pérdida total de referencia y de variables económicas macro, en realidad de variables económicas financieras completamente descontroladas. Sí. Que ese es el trabajo a corto plazo que tiene que hacer Silvino Batakis y que está encarando con distintas herramientas. El paquete de ajuste ortodoxo que conocimos la otra vez, ahora, en las últimas horas, el aumento en la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales de viajes y compras al exterior, ¿no? Y en el exterior. Sí, lo que se conoce como la suba del dólar turista. La suba del dólar turista. Y está interesante para ver eso porque uno dice por derecha y por izquierda, por derecha y por izquierda muy entre comillas, es decir, desde una perspectiva individual es ¿por qué a mí, que laburo todo el año y pago mis impuestos y junto mis ahorros, no me dejan ir a viajar al exterior, a Uruguay, a Brasil, a Miami o a Europa? Por el otro lado es, ¿por qué en vez de hacer eso no atacan la fuga de capitales? ¿Por qué no le cobran a las grandes empresas, etcétera, etcétera? La cuestión es que, para ser realistas, la salida de dólares por viajes al exterior es muy importante. Muy importante en qué sentido. A ver, vamos a ponerlo en números concretos. Sí. Entre enero y mayo se fueron del país 2.600 millones de dólares en concepto de viajes y compras en el exterior. Aún con CEPO y todo el melleo. Entre enero y mayo, 2.600 millones de dólares. Para que nos demos una idea, porque voy a decir, bueno, pero eso es mucho, es poco, es más o menos. Bueno, en el mismo periodo temporal salieron dólares del país por importación de combustibles. Y cuando decimos importación de combustibles estamos diciendo lo necesario para que haya luz en nuestras casas, por ejemplo. Claro. Bueno, 4.700 millones de dólares. Es decir, más de la mitad de los dólares que se necesitaron para cubrir el déficit energético en nuestro país, es decir, lo que salió en dólares por viajes al exterior equivale a más de la mitad de lo que se necesitó
para importar combustibles para cubrir el déficit energético del país. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es un montón. Sí, y un dato es un montón. Y un dato que te agrego a eso, Gustavo, estos 4.600 millones que nos gastamos en importar combustible, pesos más, pesos menos, los gastamos entre todos y todas. En cambio, al exterior, en Argentina se calcula más o menos que viajan 2 millones de personas por año al exterior, con lo cual... Hoy decías, ese reclamo que puede hacer alguien diciendo, ¿por qué a mí no me dejan? Lo primero que tiene que saber el que hace ese reclamo, que es parte del selecto grupo de un casi 4% del país que viaja al exterior, porque es más o menos eso. Cuando calculás así, decís, bueno, son 2 millones de personas. Son muchas. Sí, son muchas, pero es el 4% del país, ¿no? Y a veces... que ronda entre la clase muy acomodada y las clases medias que de vez en cuando nos podemos dar el lujito de salir del país a hacer algún viaje, ¿no? Exactamente. Y además no es que te impiden salir del país, sino que te encarecen los dólares. A ver, dejás de tener el dólar subsidiado en realidad. Si te pones a pensar, porque si resulta que el valor real del dólar es el del blue, que es lo que se suele decir, bueno, ¿por qué si está en el exterior vas a pagar al dólar oficial? Vas a hacer las compras de dólar oficial. Eso es dólar subsidiado, entonces. Sí, además el dólar más barato. El dato es que tampoco te prohíben irte al extranjero de vacaciones o lo que quieras. Se encarece. Claro, el tema es que te sale más caro, nada más. Claro. En cualquiera de los casos son medidas antipatrias, ya lo hemos hablado. Claro, no es que uno va a salir a dar vuelta o a festejar el obelisco porque aumentaron el costo de los dólares para viajes al exterior o compras en el exterior. No es una medida simpática y divertida de tomar. Ahora, si vos tenés una situación en donde la cantidad de dólares que necesitas no es suficiente para cubrir la demanda, entonces empiezan problemas de estas características en donde básicamente uno tiene que elegir, el gobierno en este caso tiene que elegir en dónde gasta los dólares que le ingresan. Permitís que todos los que pueden se ceden los dólares para viajar al exterior y la consecuencia es que no tengamos luz en nuestras casas, o la consecuencia es que no haya insumos para la industria, o que necesitan importarse, o la consecuencia es el no pago de la deuda. Ahora, si nos ponemos todos de acuerdo, plantamos el no pago de la deuda, hay que bancarse el chicotazo, y no sé si quienes hoy reclaman por el libre acceso a dólar oficial para viajes al exterior, se bancarían las consecuencias de un cierre de fronteras y una situación de aislamiento total del concierto internacional, o una medida de evaluación. Esa es la otra también. Sí. Se plantea, hay que unificar los mercados de cambio. No puede ser que haya dólar turista, dólar... bueno, el campo está pidiendo eso, entre otras cosas, ¿no? Claro, pues dice, basta de múltiples tipos de cambio, basta de doblamiento cambiario. ¿Qué es lo que esconde eso? Sáquenos todas las retenciones. Claro. Porque las retenciones son, como este aumento, son una herramienta de administración del tipo de cambio. Porque además, retenciones ¿a qué? A la soja, bueno, es en un nivel, al trigo en otro nivel, a los arándanos, probablemente ahora no me acuerdo qué sé yo, pero capaz que las exportaciones de arándanos tienen retenciones cero. Es decir, son diferentes tipos de cambio que necesariamente tiene que tener un país para administrar la escasez, en este caso de divisas, e incluso para hacer política económica, porque a lo mejor te puede interesar más desarrollar un determinado tipo de producto, un determinado tipo de cultivo, un determinado tipo de bien, más que otros, por X motivo, por lo que sea, porque genera más empleo, porque es una apuesta estratégica, porque el país tiene ventajas competitivas, por lo que sea, ¿no? La Unión Industrial está diciendo tenemos un cuello de botella con los dólares, necesitamos importar materia prima para poder seguir produciendo y seguir creciendo, y no podemos. Y vos decís, bueno, ¿en qué hacemos con esos dólares? ¿Se los damos a la industria que genera laburo y la cosa más, o se lo damos al 4% de la población barato para que se pueda ir de viaje al exterior? Bueno, son decisiones, ¿no? Exactamente.
Exactamente, o decir, bueno, elimino todas las retenciones, bueno, y el costo fiscal, ¿quién se hace cargo? Y el salto de precios que te produce una situación actual, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que hace disparar los precios internacionales. Si vos no tenés ningún tipo de retenciones, te fumás los aumentos completos, importás toda esa inflación. Ahora también, Gustavo, Y al mismo tiempo, esta medida que tomó hoy el gobierno, después en los mercados también se ve reflejada. Hoy esta medida impulsó la suba del dólar turista, claro, impulsó la suba del dólar blue, que hoy está cerrando en 290 en un récord histórico, ¿no? Y lo cual obviamente que también te complica en la gestión del gobierno. Es que es una gran banda corta, digamos. Claro. Vos tocas una cosa, te tapás una cosa, te tapás la cabeza y te tapás los pies permanentemente, hasta que en algún momento, ojalá, se pueda encontrar un esquema de mínima estabilidad, de mínimo equilibrio, de mínimo ordenamiento, que te permita más o menos enderezar la situación y cuyos efectos sean básicamente lo que más nos preocupa a todos hoy. Yo creo que no son los viajes al exterior en general, sino que es el precio de las cosas, digamos, el precio de la comida, la compra del súper, etc. Quédate enganchado en Cines Radio y en Radio Gol, que terminamos esta charla con vos y al toque ¿Cuál viene... es para vos la mejor película del cine argentino? La mejor película del cine argentino. Sí, no vale Esperando la carroza. Rambito y Rambón, ¿no? No se puede. Mirá, Dale, mirá, ahí va. puede ser. Te decía que te quedes escuchando la radio, que al toque charlamos con la economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, con Belén Basile, con el tema de la inflación en los supermercados, que era lo que justamente nos estaba planteando, que son realmente los números que nos duelen después cuando tenemos que esperar la billetera, ¿no? Bueno, estaré atento entonces, ahí vamos a tener más precisiones. Chao, Rambito y Rambón. Gracias. Un abrazo. Chao. Charlábamos con el señor Gustavo Pela Castro, nos iba tirando alguna data.